Muy buenas tardes, amada iglesia. La misericordia de nuestro Dios sea sobre cada uno de ustedes y los continúe bendiciendo hoy y siempre. Antes de dar inicio con nuestro sermón dominical de hoy, quiero invitarlos a que me acompañen a orar, que demos gracias al Señor y clamemos por sabiduría. Amantísimo Padre, Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, hoy nos rendimos ante ti, Señor, en tu día, alabándote, glorificándote y exaltando tu nombre, porque tú y solo tú mereces toda la gloria, Señor. Padre, hoy te imploramos que seas tú hablando a nuestros corazones, instruyéndonos, exhortándonos, guiándonos y haciéndonos cada día más perfectos a la imagen de Cristo a través de tu palabra, Señor. Que tú uses este instrumento de barro, este vaso frágil, para que tu palabra llegue a nuestros corazones y seamos exhortados, instruidos y vivamos, Señor, cada día más para tu gloria. Que tu voluntad revelada sea expuesta de manera correcta y que tú uses las deficiencias del predicador para tu gloria, Señor. Sé tú hablándonos, guiándonos. Hoy ayúdanos a tener esa sabiduría que nos permita entender tu palabra y aplicarla correctamente en nuestras vidas. Padre, gracias por tu día. Gracias porque hoy, Señor, a ti te plació que estuviésemos congregados alabándote y glorificándote a ti. Gracias, Padre Celestial. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a estar continuando con nuestra serie de sermones expositivos en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a seguir exponiendo sobre esa oración que está haciendo el apóstol Pablo. Que ya en nuestro último sermón estuvimos exponiendo los versículos 15 y 16 del capítulo 1 de Efesios, donde estuvimos mirando cómo el apóstol Pablo ha recibido un buen testimonio de esta iglesia y empieza a orar por ellos. Él ha recibido ese testimonio que le ha dado su gran amigo y su fiel amigo Tíquico. También estuvimos mirando cómo esta iglesia de Éfeso, a pesar de que en ese momento era una iglesia elogiada por el apóstol, tiempo después el Señor les hace ver que por su descuido habían perdido ese primer amor. Cómo el Señor le permite a esta iglesia ver lo ocurrido con la iglesia de Éfeso para evitar seguir esos pasos. Cómo el Señor nos está haciendo ver que no debemos confiarnos porque somos hoy creyentes y porque la enseñanza es teológica y porque tenemos ese gran conocimiento. La Escritura nos dice que el que piense que estar firme, mire que no caiga. Entonces, en ningún momento debemos confiarnos de que somos los mejores creyentes y que por eso no necesitamos poner en práctica todos las disciplinas espirituales y a la vez los medios de gracia que Dios nos da para que nos acerquemos a Él. Entonces, el Señor a través del apóstol Pablo sigue dándonos a conocer esa oración que Él hace por la iglesia para que nosotros imitemos esa manera de orar. Para que nosotros oremos los unos por los otros como el apóstol Pablo está orando por esta iglesia de Éfeso. Como les decía, hoy vamos a exponer los versículos 17 y 18. Sin embargo, quiero que busquemos en nuestras Biblias Efesios capítulo 1,
y vamos a leer los versículos del 15 al 23. Le pido por favor, a medida que lo vaya encontrando, se va colocando en pie para reverenciar la palabra. Epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos del 15 al 23 dice: Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Estos versículos, que es la oración que hace el apóstol Pablo por la iglesia de Éfeso, y como les decía, ya estudiamos los versículos 15 y 16. Hoy miraremos versículos 17 y 18 bajo el título Orando por conocer las riquezas de su gloria. Y vamos a mirar cómo el apóstol Pablo pide por sabiduría, pide por entendimiento, para que esta iglesia pueda lograr conocer las riquezas de la gloria de Dios. Por eso quiero iniciar rápidamente con el primer punto a tratar en esta mañana. El primer punto, que es orando por sabiduría para conocer las riquezas de su gloria. Y que lo he basado en el versículo 17, el cual voy a leer para ustedes nuevamente. Efesios capítulo 1, versículo 17 dice: Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En este versículo, el apóstol Pablo sigue orando por la iglesia. Él sigue orando por esa iglesia de Éfeso sin dejar de lado lo que dijo anteriormente en la doxología, en los primeros versículos del 3 al 14. Él muestra cómo colocamos en práctica o cómo aplicamos esas palabras que Él nos dio en los primeros versículos. Que si miramos lo que dice este versículo, nos damos cuenta que va relacionado, va muy de la mano con lo que nos dijo en los versículos 7 y 8 de este capítulo 1. Y aunque hay algunas diferencias, tienen mucha relación. Pero vamos a leer lo que nos dijo anteriormente en Efesios capítulo 1, versículos 7 y 8. Para que veamos el empalme que hay entre lo que dijo anteriormente cuando nos mandó a bendecir a Dios y lo que está diciendo ahora.
Efesios capítulo 1, versículos 7 y 8 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Recordemos que el apóstol está adorando a Dios, está diciéndonos que debemos bendecir a Dios dando buen testimonio de Él, dando a conocer la obra que Dios hace en nosotros. Entonces, bendecir, hablar bien, ahora nos lleva a que veamos cómo debe ser aplicado en nuestra vida, cómo debemos vivir para bendecir realmente a nuestro Señor. Y lo primero que debemos tener presente es que hemos sido aceptos en Cristo. No podríamos vivir como imitadores de Cristo si no estuviésemos unidos a Cristo. Es una muestra clara de que hemos sido unidos a Cristo nuestra vida. Nuestra vida debe ser de creyente, recordando que por la sangre que derramó nuestro Señor hemos sido redimidos y han sido pagados todos nuestros pecados. El Señor nos está mostrando a través del apóstol Pablo que como hijos de Dios debemos actuar y vivir como hijos de Dios. No debemos decir una cosa y actuar de manera diferente, ya que esto debe hacernos saber que estamos unidos a Cristo y damos testimonio de Cristo. Lo que está pidiendo el apóstol y que está rogando es precisamente que esa sobreabundancia de sabiduría y de inteligencia que ha sido dada a nosotros sea mostrada. Él está pidiendo y nos está llevando a que entendamos que esa riqueza de sabiduría nos van a mostrar las riquezas de la gracia y del poder de Dios. Porque en el versículo 8 que leí, dice las riquezas de su gracia. Sin embargo, ahora habla de las riquezas de su gloria. Y esa diferencia hay que tenerla presente porque las riquezas de la gracia han sido derramadas en nosotros. Es el favor, es el don que Dios nos ha dado para que lo adoremos viendo su grandeza, viendo su gloria, su esplendor. Dios, quien hizo sobreabundar sobre nosotros esa sabiduría e inteligencia, y que podemos ver que el apóstol Pablo lo dice en tiempo pasado, no dice que haga, sino que ha hecho. Ya esa sabiduría y esa inteligencia está en todo creyente, en todo aquel que ha nacido de nuevo, está esa sabiduría que viene de Dios. Ahora, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? ¿O qué está haciendo el apóstol Pablo? Está orando para que el Señor nos dé esa sabiduría. Y aquí es donde dice el apóstol Pedro, que el apóstol Pablo a veces dice muchas cosas difíciles de comprender. Porque si ya nos fue dada la sabiduría, ¿cómo es que ahora va a orar para que nos dé sabiduría? Es como algo que no encaja si lo miramos a simple vista. Pero ¿tenemos hoy día la sabiduría que nos ha dado Dios, esa sabiduría que viene de lo alto? Por supuesto que sí. ¿Necesitamos tener más sabiduría? También. Entonces, a medida que crecemos en el conocimiento de Dios, vamos a crecer en sabiduría. Vamos a entender con mayor facilidad lo que Dios nos está diciendo. ¿O acaso entendemos todo lo que la Biblia dice así con esa facilidad como para decir que tenemos toda la sabiduría de Dios? Por supuesto que no. Entonces,
lo que quiere decirnos este texto del apóstol Pablo es que no tenemos toda la capacidad, toda la sabiduría y que necesitamos de esa sabiduría que viene de Dios cada día más. Necesitamos conocer más lo revelado por Dios para poder conocer más a Dios y poder aplicarlo mejor a nuestras vidas. Para poder entender lo que la Biblia nos dice, debemos clamar a Dios por esa sabiduría. Por eso que a pesar de tener la sabiduría que Dios nos ha dado, necesitamos cada día más de ella. Y es lo que el apóstol está haciendo en estos versículos, en especial en este versículo 17. El apóstol Pablo está orando, pero vemos que él inicia la oración clamando a Dios Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, así como también lo hizo cuando habló de que debíamos bendecir al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto con el fin de que entendamos y veamos el poder de Dios. ¿Y por qué digo que para que entendamos y veamos el poder de Dios? Por la forma en que Él lo dice ahora. Padre de gloria. No está hablando de cualquier Dios, y recordemos que Él le está escribiendo a la iglesia de Éfeso, un pueblo en donde había más de 50 dioses adorados. Entonces Él está mostrando al Dios verdadero para que nosotros, con la sabiduría que hemos recibido de Dios, realmente conozcamos al Dios verdadero. Y sé que muchas veces podríamos pasar por alto eso, pero recordemos que Calvino en uno de sus sermones decía que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Y muchas veces adoramos, oramos y bendecimos al Dios que tenemos en la cabeza y no al Dios que se revela en la Escritura. Por eso, la importancia de orar por sabiduría. Por eso la importancia de entender que necesitamos la sabiduría que viene de Dios. Que nuestra sabiduría es poca en relación con la sabiduría de Dios, y para entenderlo debemos clamar a Dios. Y aquí, en este texto, hay una parte en donde muchos hasta hoy siguen tratando de descifrar, y es el por qué el apóstol utiliza o dice que él clama o pide a Dios que les dé a estos hermanos el espíritu de sabiduría y de revelación. Y al día de hoy muchas iglesias y muchos hermanos dicen que está hablando de un espíritu adicional. ¿Y será que en realidad puede el apóstol Pablo, con todo su conocimiento, pedirle a Dios que dé un espíritu adicional? Aquí debemos tener en cuenta que lo que está diciendo el apóstol va de la mano con lo que Jacobo, en la epístola de Santiago, nos hace ver cuando habla de esa sabiduría que viene de lo alto. De esa sabiduría que no viene del ser humano, que no depende de nosotros. El apóstol Pablo está mostrando una sabiduría que no emana del hombre. ¿Por qué? Porque como dice Santiago, la epístola de Santiago, que son las palabras de Jacobo, él nos habla de esa sabiduría terrenal, esa sabiduría que nace del hombre, que es diabólica. No sé si recuerdan cuando expusimos en la epístola de Santiago que decíamos que la sabiduría que nace del hombre es diabólica porque no adora a Dios. Sin embargo, ahora, cuando el apóstol Pablo utiliza espíritu de sabiduría,
Muchos llegan a decir que está hablando de esa sabiduría que viene del hombre. Sin embargo, hay algunos que dicen que esta sabiduría y que esta palabra espíritu está refiriéndose al Espíritu Santo. Y que ese Espíritu Santo que nos revela lo que la Escritura dice y que nos da la sabiduría para entender lo que Dios nos está diciendo. Y eso va más de la mano a lo que realmente podemos ver en este texto. Aquí debemos tener el cuidado de ver esa palabra espíritu basándonos en todo lo que está diciendo el texto, basándonos en todo lo que enseña la Escritura. No solo en mirar cómo nuestra Biblia Reina Varela escribe esta palabra espíritu con minúscula. No sé si ustedes se han dado cuenta que cuando se habla del Espíritu Santo, aparece la E en mayúscula y en este texto aparece en minúscula, y eso ha causado confusión, especialmente en muchos de los comentaristas bíblicos. Los comentaristas bíblicos no se han puesto de acuerdo en lo que la Escritura o Reina Varela, la Biblia Reina Varela, quiere decir con esta palabra espíritu dicha por el apóstol Pablo. Pero en lo personal, yo lo que veo es que aquí se está hablando de la misma manera en que habla Jacobo en la epístola de Santiago. Aquí podríamos decir que lo que está diciendo el apóstol Pablo es que esa sabiduría que viene de lo alto, esa sabiduría que viene del Espíritu Santo que está en nosotros, nos lleva a que realmente entendamos lo que la Biblia dice. O como dicen algunos, el autor de la Escritura nos está enseñando la Escritura. Y es ahí donde podemos decir que el apóstol está hablando de ese espíritu de sabiduría, esa guianza del Espíritu Santo. Es por eso que nosotros debemos mirar que la sabiduría que desciende de lo alto, dice Jacobo en Santiago, primeramente es pura, después es pacífica, es amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incredulidad ni hipocresía. Y esa es la sabiduría que el apóstol está clamando acá. Esa es la sabiduría que debe estar en todo aquel que ha nacido de Dios. ¿Se está refiriendo el apóstol al espíritu del hombre? No, porque la sabiduría del hombre, ya dijimos y lo vimos también en Jacobo, es diabólica. Él se está refiriendo a esa sabiduría que es derramada en nosotros los creyentes a través del Espíritu Santo. A esa sabiduría es a la que debemos clamarle a Dios que nos dé. Esa sabiduría es la que nos lleva a entender lo que Dios está diciendo. Porque por nuestra sabiduría jamás comprenderíamos lo que enseña el Señor en su palabra. Entonces podemos concluir que las palabras del apóstol Pablo que se muestran es con el propósito de que oremos a Dios de la manera correcta, de que oremos a ese glorioso y majestuoso Dios, Padre y Señor nuestro. Y clamemos de acuerdo a su voluntad y no a la nuestra. Pidámosle a Dios por sabiduría, pidámosle a Dios por entender su revelación. Porque es cierto, el apóstol está pidiendo porque haya revelación. Y podríamos decir que en la época en que fue escrita esta epístola,
aún podía haber revelaciones o nuevas revelaciones. Pero hoy día sabemos que ya el canon fue cerrado. Entonces, alguno diría, no debemos pedir como pidió el apóstol Pablo, pero hay que corregir aquí, porque él lo que está diciendo no es que pidamos por nuevas revelaciones, ahí no aparece la palabra nueva. Él está pidiendo por esa revelación que nos ha sido dada y que necesitamos sabiduría para comprenderla. Él está clamando para que nosotros tengamos el entendimiento claro de lo que la Escritura dice. Esa es la oración que está haciendo el apóstol en este texto y que nos lleva a entender toda la Escritura. Pero él sigue ampliando aún más en el versículo 18 y es donde voy a exponer los siguientes dos puntos. El segundo punto que voy a exponer le he puesto por título Orando por entendimiento para conocer las riquezas de su gloria. Y lo he basado en la primera parte del versículo 18. Pero los invito a que leamos nuevamente Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18, donde el Señor nos dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo continúa pidiendo para que el Señor sea quien alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Esto, adicional a la sabiduría que él clama, a la revelación que él clama, debe llevarnos a entender la importancia de estudiar las Escrituras. Debe llevarnos a comprender que el apóstol, por el amor que tiene para esta iglesia de Éfeso, está pidiendo que esa iglesia, a quienes él conoce y de quienes ha escuchado un buen testimonio, entiendan todo lo que la Biblia dice. Entiendan toda la revelación que Dios nos da. Y de esa misma forma debemos clamar nosotros los unos por los otros. De esa misma manera debemos clamar para que la Escritura nos edifique en el fundamento de Cristo. Para que la Escritura, toda la Escritura, sea la que nos instruya, corrija, exhorte y edifique. De esta forma seremos perfeccionados para toda buena obra. Y el apóstol pide porque los ojos sean alumbrados, lo que nos muestra que no todas las personas tienen esos ojos alumbrados. No todas las personas tienen la capacidad o el entendimiento para entender, valga la redundancia, lo que la Escritura enseña. No todo el mundo tiene esa capacidad. Y no hablo como habla el catolicismo romano, que dice que solo los sacerdotes han sido capacitados para entender lo que la Escritura dice. No, no es eso lo que estoy diciendo. Estoy hablando de lo que está pidiendo el apóstol y de lo que es realmente en la vida real. Muchas veces puede que yo no entienda X parte de la Escritura. Y sin embargo, para otro hermano lo comprende con facilidad. Y no es que él sea superior a mí o que yo sea inferior a él, sino que sus ojos han sido iluminados por el Señor y ha logrado comprender aquello que para muchos es difícil. Entonces,
debemos clamar para que nosotros también tengamos esa capacidad, para que nosotros también podamos entender todo lo que el Señor nos dice en su palabra. Porque entendiendo lo que la Escritura revela es que vendrá ese crecimiento espiritual para la iglesia. Por eso no debemos ser egoístas de pedir solo para mí, sino para toda la iglesia. El apóstol no está pidiendo solo para el pastor de la iglesia o solo para X hermano. Está pidiendo por toda la iglesia, para que toda la iglesia tenga esa sabiduría y pueda tomar las decisiones correctas, pueda predicar a Cristo de la manera correcta, sea edificada y sea glorificando a Dios de la manera correcta, porque todos van a tener la capacidad de entender lo que la Biblia dice. El apóstol está pidiendo a Dios que los creyentes tengamos esa sabiduría y ese claro entendimiento de lo que Él ha revelado en su palabra. Ese es el propósito por el cual está orando el apóstol. Y esto debe llevarnos a vivir una vida consagrada a Dios. Si nosotros realmente entendemos lo que Él enseña en su palabra, vamos a tener una vida consagrada a Dios y vamos a dar testimonio de Cristo con nuestra manera de vivir. Y esto es lo que Él nos ha dicho cuando nos enseñó que debemos bendecir a Dios. Debemos dar buen testimonio de nuestro Señor. De igual manera, al tener mayor sabiduría, mayor entendimiento, tendremos más discernimiento. Y si tenemos más discernimiento, va a ser más fácil reconocer a los falsos maestros. Si estamos instruidos por la palabra, si realmente tenemos la sabiduría dada por Dios, una falsa enseñanza la reconoceremos con facilidad. Y rechazaremos todo aquel que venga a tratar de confundirnos, a tratar de engañarnos. Recordemos un poco que el apóstol Juan, en su epístola, nos dice que muchos engañadores ya están en el mundo y que tratarán incluso de engañar a los escogidos. Pero ¿por qué Él no asegura que engañarán a los escogidos? Porque Él también clama por la sabiduría que debe tener todo aquel que es verdaderamente un creyente. Entonces clamemos nosotros para que nuestro Dios pueda darnos esa sabiduría que tanto necesitamos. Esa es la importancia de pedir a Dios por la sabiduría, por el conocimiento, por el entendimiento, para poder entender las riquezas de la gloria de Dios, para poder disfrutar de esas riquezas que nos han sido dadas como herencia. Y aquí quiero que miremos algo, porque también hay una palabra que hay que tener en cuenta. Me gusta mirar detalladamente y muchas veces no notamos cuando leemos unas diferencias que se presentan en algunas versiones. Y si nosotros leemos en Reina Varela, nos aparece la palabra entendimiento. Pero si leemos en versiones como la Nueva Versión Internacional, como la Biblia de las Américas, nos encontramos con una gran diferencia al hablar de nuestro lenguaje actual. Si nosotros leemos en Nueva Versión Internacional o en Biblia de las Américas, aparece la palabra corazón, no aparece la palabra entendimiento. Y podríamos llegar a decir, bueno, pero ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver el corazón con el entendimiento? Para nosotros no hay ninguna relación. Al día de hoy puede que no haya ninguna relación, pero debemos recordar a quién les está escribiendo el apóstol. No nos está escribiendo directamente a nosotros. Entonces debemos mirarla desde el punto de vista en que lo miraron los primeros receptores.
Y esto de este cambio entre entendimiento y corazón se presenta porque la palabra original, la palabra griega, es cardias. Esa palabra cardias se puede traducir como mente, corazón, alma, pensamiento y entendimiento. O sea, puede jugarse de acuerdo a lo que el Señor está diciendo, la manera en que se traduce. Por eso, en muchas versiones, porque son varias, aparece como corazón. Ahora, si nosotros miramos lo que nos enseña la Escritura con respecto al corazón, también veremos que es de gran importancia tener sabiduría y tener entendimiento. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que del corazón humano vienen los malos pensamientos, vienen los homicidios y viene todo lo malo. Si nosotros no tenemos un corazón entendido, pues lo que saldrá de nosotros es eso, lo malo. Necesitamos tener ese entendimiento para poder comprender y poder aplicar en nuestras vidas la palabra de Dios. Entonces, debemos tener un corazón, una mente llena de la palabra de Dios para poder vivir de acuerdo a ella. De esta forma adquirimos esa sabiduría. Y de esta manera imitaremos y seremos más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros miramos cómo habla el profeta Isaías con respecto de nuestro Señor Jesucristo, miraremos que necesitamos inmensamente esta sabiduría. Veamos lo que dice el profeta Isaías de nuestro Señor en Isaías capítulo 11, en los versículos del 1 al 5. Isaías capítulo 11, versículos del 1 al 5, dice el Señor, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice: saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Aquí el profeta Isaías está describiendo a nuestro Señor Jesucristo. Y veamos o vemos cómo se nos hace ver la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo, el dominio propio y esos espíritus que ahora el apóstol Pablo está pidiendo que estén sobre toda la iglesia. Espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, que son el Espíritu Santo obrando en nosotros, porque lo conocemos a través de su palabra. De esta manera, clamando de esta manera, nosotros lograremos ser más a la imagen de Cristo. Daremos un mejor testimonio de Cristo. Bendeciremos aún más a nuestro Dios. Es lo que realmente lleva a comprender cuáles son las riquezas de la gloria de Dios. Es lo que realmente lleva a que gocemos de esa gloria de Dios, esas riquezas de su gloria,
que han sido dadas a nosotros. Esas riquezas que nos han sido dadas en herencia. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Como herederos debemos mostrar esa inmensa gloria de Dios a través de nosotros. Y eso es lo que vamos a tocar en nuestro tercer y último punto, el cual le he colocado orando por comprensión para conocer las riquezas de su gloria. Y lo he basado en la parte final del versículo 18. Vamos nuevamente a leer Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18. Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18 dice el Señor: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El apóstol ahora pasa a decirnos el propósito por el cual él ora, pidiendo o clamando a Dios que nos dé sabiduría, revelación, conocimiento, que sean nuestros ojos alumbrados. Él está clamando por la iglesia con un propósito. Y nos dice que ese propósito es que sepamos cuáles son las esperanzas que tenemos en Cristo. Primeramente, esa esperanza que tenemos por haber sido llamados eficazmente. ¿Y cuáles son las riquezas de la gloria que ahora, como hijos, hemos recibido y que gozamos? Él nos está llevando a entender el gran regalo que hemos recibido de Dios. Él nos está llevando a comprender que si realmente hemos nacido del Espíritu, bendeciremos a Dios, porque vemos cómo su misericordia nos ha alcanzado. Cómo sin nosotros merecerlo, Él nos ha hecho sus hijos. ¿Cómo vemos nosotros ahora que necesitamos ser dotados por Dios de esa sabiduría y de ese entendimiento para poder gozar de esas riquezas que nos han sido dadas? Para poder gozar de esa gran riqueza que hemos recibido en herencia. Y que esa gran riqueza no es algo material. Esa gran riqueza podemos entender que está haciendo referencia a la vida eterna. Esa vida eterna que hemos recibido. ¿Y por qué necesitaríamos sabiduría e inteligencia para disfrutar la vida eterna? Pues precisamente porque si nosotros recordamos la oración sacerdotal, esa oración de nuestro Señor Jesucristo, vemos cómo necesitamos tener esa sabiduría y esa inteligencia y ese conocimiento que solo viene de Dios. Miremos lo que pide el Señor Jesucristo por nosotros en Juan capítulo 17, versículo 3. El Señor está orando a Dios, clamando que nosotros entendamos lo que Él está diciendo. Dice Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Puede alguien que no tiene la sabiduría de Dios conocer a Dios? ¿Puede alguien que no tiene ese entendimiento para comprender la palabra llegar a conocer a Dios?
Yo diría que a menos que Dios lo haga, no puede. Entonces, si la vida eterna consiste en conocer a Dios a través de su palabra, necesitamos de su sabiduría, de su revelación, de su conocimiento y de todo el entendimiento que solo Él nos puede dar para poder lograr entender esa riqueza inmensa que tenemos como hijos de Dios y que no es otra cosa sino la vida eterna. Esa vida eterna que no gozaremos en un futuro, sino que empezamos a gozar desde el momento en que el Señor nos hizo una nueva criatura. Esa vida eterna que hoy gozamos porque conocemos más del Señor. Porque esa riqueza de la gloria de Dios nos ha sido revelada a nosotros para que disfrutemos la vida eterna que tenemos. El Señor nos ha dado vida eterna como la riqueza de su gloria. Todo el poder de Dios en toda su creación, en todo cuanto existe, podemos verlo en nuestra vida eterna sin nosotros merecerlo. Podemos ver esa gran majestad de Dios, porque aún siendo nosotros sus enemigos, porque aún siendo nosotros enemigos de Dios, hemos recibido ese inmenso favor de Él. Entonces, si realmente queremos disfrutar de las riquezas, de la gloria de Dios, si queremos disfrutar de la vida eterna, no hay que seguir perdiendo el tiempo. Hay que empezar a clamar a Dios para que nos dé su sabiduría, como lo hace el apóstol Pablo, pero al mismo tiempo ser diligentes en escudriñar las Escrituras. Ya para concluir, quiero que entendamos que las riquezas materiales, donde el mundo tiene puestos sus ojos, precisamente porque no han sido alumbrados por la verdad de Cristo, perecen, son temporales. Las riquezas materiales no son eternas, solo se disfrutan mientras haya vida. Si nosotros realmente vemos la grandeza de la vida eterna, la gozaremos, porque es la riqueza más grande que puede existir. Quiero citar las palabras del pastor Charles Spurgeon, una frase que, por cierto, se publicó en la página de Facebook en estos días, y donde él dice: aunque acapare riquezas, el oro no es más que polvo para un hombre moribundo. Y si lo llevamos a mirar las riquezas de la vida eterna, nos daremos cuenta de que para un moribundo lo más hermoso es la vida eterna. ¿De qué sirve acumular riquezas en este mundo si su alma se pierde? Entonces es ahí donde podemos nosotros mirar la necesidad que tenemos de dedicar nuestras vidas a acumular riquezas en los cielos. Busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos será añadido. Porque como hijos de Dios debemos apresurarnos a escudriñar la palabra de Dios, a conocer a Dios a través de su palabra. ¿Para qué? Para gozar de las riquezas que Dios nos ha dado. Esas riquezas que hemos recibido por herencia. Entonces, mis hermanos, no perdamos más tiempo. Volvámonos a la Escritura para gozar de ese primer amor y siempre gozar de ese amor inmenso que Dios tiene para con nosotros. No sigamos perdiendo el tiempo y al mismo tiempo dejando apagar ese primer amor
que fue lo que pasó con esta iglesia de Éfeso años después. Y a todo aquel no creyente que el Señor le ha permitido escuchar este sermón, quiero que corran hoy a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, sabiendo que no hay riquezas más valiosas que la vida eterna. Corre a Cristo hoy para que puedas gozar de esa mayor riqueza que existe. Y no te hablo de la riqueza material porque es perecedera. Te hablo de la vida eterna para que corras a Cristo en obediencia, para que corras a Cristo en amor y sea acumulada la riqueza eterna para ti. Cristo te da la verdadera felicidad y te da la vida eterna. Si no has creído en Él, hoy el Señor te llama. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. El Señor siga añadiendo bendición a su palabra y nos ayude a ponerlas por obra. Vamos a orar y demos gracias a Dios. Amado Señor, Padre Celestial, hoy te agradecemos, Señor, porque tú nos has dado la sabiduría, nos has dado el entendimiento para poder conocer tus riquezas, Señor, para poder conocerte a ti a través de tu palabra. Gracias porque tu revelación hoy podemos gozarla y la tenemos a nuestro alcance. Padre, gracias porque tú has dejado tu palabra para que nosotros disfrutemos de la vida eterna, que es la mayor riqueza que puede existir. Perdónanos, Señor, porque muchas veces descuidamos buscarte a ti a través de tu palabra. Muchas veces descuidamos el estudio de tu palabra y creemos que estamos bien. Señor, ayúdanos a despertar de ese sueño en el cual muchas veces caemos y que podamos vivir de acuerdo a tu revelación, vivir de acuerdo a tu voluntad, siendo obedientes a lo que tú has establecido, Señor, para nosotros. Padre, ayúdanos porque sin ti no podemos. Danos la fuerza, la fortaleza para seguir avanzando en este peregrinaje. Guárdanos, protégenos. Sé tú preservándonos, Señor, por tu amor y bondad. Guía a tu iglesia a ser más a la imagen de Cristo y a vivir para tu gloria. Padre, hoy te agradecemos por todo lo que tú nos permites aprender y te damos gracias por tu obra en nosotros. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén y amén. El Señor les continúe bendiciendo, mis hermanos.